Acaba de venir la asistencia técnica. Me seguís bien. Pues esta es la tutoría del 13 de diciembre de comunicación oral y escrita. Aquí paso la cita a los compañeros. Bien, parece que las quejas que formulasteis en su momento sobre la calidad del sonido han surtido efecto y la nueva rectora en la toma de posesión, pero ya nos ha puesto un microsonido y vamos a ver si funciona el lápiz y entonces ya la nueva de nuevo, bien, ganaron las elecciones los buenos. Vamos entonces a empezar. Como siempre vamos a repasar un poco la actualidad en los foros. Bueno, pues acabo de ver que pregunta una compañera que no encuentra las PEC. No encuentra las PEC. Está buscando las PEC y no las encuentra y está un poco nerviosa a estas alturas del curso. Os lo dije en octubre que pasaría, que llegarían las navidades y habría gente que diría, ¿dónde está la vida? Yo estoy en el encuentro. No pasa nada. Hasta finales de enero no pasa nada. Luego ya, si en abril, pues, seguirán estando ahí. Yo lo que le he dicho a la compañera es, bueno, pues dónde están, en el botón de cuestionarios, vosotros ya lo sabéis, pero solo se puede acceder a ellas en los días en los que se puede acceder, cuando están activos, y aprovecho entonces para avisarles que el próximo 20 de diciembre se activará la segunda PEC, para la cual dispondréis de unos 10 días lectivos. En medio van a estar las vacaciones, o sea, en realidad vais a tener 3 semanas, más de 3 semanas, pero bueno, lo que cuentan son los días lectivos, porque entendemos que en vacaciones no estáis a las PEC, pero ya podéis estar pues, pendientes. El próximo día es jueves y será nuestra última tutoría. Pero eso digo que si antes de venir a la tutoría pues le echáis un vistazo, podréis ver el cuestionario y yo por supuesto pues ya lo conoceré a esas alturas, pero vosotros conviene que lo veáis. No vamos a tratar sobre la PEC en esa tutoría, porque pues ya sabéis que no respondemos preguntas sobre la PEC, ni en principio lo que hacemos es corregirla, pero una vez que ya ha terminado, ¿no? Como la primera. No es novedad, que sí que en enero le dedicaremos una tutoría a la resolución de la PEC, cuando ya la hayáis entregado. Si ya hay 5 entregas, pues bueno, lo repasaremos la semana que viene. En los foros también no hay buen sonido, vaya. ¿Se puede bajar el volumen? A ver dónde está el volumen. Se podrá bajar, sí. Aquí. Lo he bajado 3. He bajado el volumen. El micrófono no funciona, pero sin embargo es que no os monto ninguna conversación. O sea que en fonética acústica algo estás percibiendo ahí. Mejor. Bien. Me vais contando. Ha escrito mejor todo con mayúsculas, como gritando. Mejor. O sea que el volumen de yo dejar realmente muy alto. Bien, ya sabéis, vamos a intentar mantener la comunicación. Ahora voy a poner la cámara. En el foro también la semana hace 10 días, porque la semana pasada no tuvimos, porque fue la fiesta de la Constitución, preguntaba a una compañera, había visto la tutoría y resulta que yo la semana pasada, o sea, la clase pasada, hace 2 semanas, pues sí, estaba bastante inspirado, fue una clase así como muy magistral, habló de Jesús, de cómo murió joven, de sus alumnos y de él. Y claro, la cuestión es que tenía algunas citas del libro de páginas que no están incluidas entre las que entran en el examen. O sea, yo hice una exposición muy general, pues como cuando en la primera PEC se hablaba de la medicina galénica y una compañera decía, pero es que no, en el manual de la asignatura no se habla de la medicina galénica. Bueno, en fin, digamos que pues en caso de discrepancia entre lo que diga la guía de estudio y lo que yo diga aquí, lo que vale para hacer el examen es la guía de estudio, ¿de acuerdo? Entre otras cosas, ¿por qué? Fijaos que los exámenes ya están puestos. Los exámenes ya están. Yo a partir de ahora podría dedicarme a contaros, pues vengo de una tesis doctoral, pues la tesis doctoral en la que está.
las palabras marcadas con la etiqueta Cantabria en el diccionario de la Academia desde 1726 hasta 2014, 872 páginas. El examen ya está puesto, o sea que lo que yo diga aquí no se os puede preguntar en el examen en ningún caso. Yo, pero soy profesional, pues uno interpreta la partitura que tiene que interpretar y no voy a contar la tesis y os voy a hablar del tema 3, ¿vale? Pero en caso de que yo cuente alguna anécdota o algo así, por supuesto eso no entra en el examen. El otro día prácticamente acabábamos en esa especie de clase magistral el tema 3, pero no lo vimos entero y no lo vimos completo. Vamos a ver la última parte un poco más pormenorizadamente ahora, la sílaba, el acento y la entonación, la cuarta parte, por las implicaciones que tiene para la ortografía, sobre todo para el acento gráfico, en el caso de los hiatos y de los diptongos. Y luego vamos a pasar ya directamente al tema 4, ¿de acuerdo? Con la intención de el próximo jueves acabar el tema 4 y al menos dar unas pequeñas pinceladas del tema 5, porque recordad que tema 3, tema 4 y tema 5 es por lo que se os pregunta en la PEC. De tal manera que mi intención el jueves próximo es que nos vayamos todos de vacaciones teniendo una idea más o menos general de lo que se pregunta en la PEC, para luego ir a lo largo de las siguientes semanas descendiendo a lo concreto que se pregunte, ¿vale? Bien, decíamos que la primera articulación es la unión de fonemas en sílabas, ¿no?, que son los elementos fundamentales de la palabra. Puede estar constituida por uno o varios fonemas. Y la estructura fundamental es propia de cada lengua. Las vocales son vocales porque pueden formar el núcleo de la sílaba, y las consonantes son consonantes porque necesitan una vocal para sonar con, es decir, no pueden formar ellas solas una sílaba. Y yo decía, por ejemplo, el otro día que en las lenguas eslavas la R puede ser núcleo de sílaba, por lo tanto la R en las lenguas eslavas, y nos acordamos de la ciudad de Brno, que son dos sílabas, el núcleo de la primera sílaba es la R, bueno, pues ahí eso es una vocal propia de algunas lenguas eslavas. El español no la tiene, por eso la R en español es una consonante. Pero junto con la L y con la L forman el grupo de las consonantes líquidas, ¿no? Pues son muy flexibles porque en algunas lenguas pueden funcionar como núcleo de sílaba, no en español. Luego hay algunos elementos que llamamos semiconsonantes y semivocales, porque ocupan en la sílaba una posición inmediata al núcleo, que si es precediendo al núcleo, lo llamamos semiconsonante, y si es posterior al núcleo, lo llamamos semivocal. Y es el elemento vocálico que forma parte de los diptongos, pero no es núcleo. O en el caso de los triptongos, hay una semiconsonante, o sea, una semiconsonante, una vocal y una semivocal. El núcleo solo es la vocal. La semiconsonante es ese elemento vocálico que precede al núcleo, y la semivocal es el elemento vocálico que va inmediatamente detrás. Pensad en la palabra buey, o en la palabra guay, o la palabra güey, o la palabra averigüéis. Hay una sílaba ahí, en buey hay una única sílaba, en la que podríamos interpretar claramente un elemento consonántico inicial, consonántico porque se principia con la boca cerrada, luego no necesita al abrir la boca. Luego hay un elemento vocálico no nuclear que identificaríamos con una U, pero que no es una U porque no es el núcleo, ahí se llama guay con el nombre de la letra en hebreo, pero bueno. Luego hay una E, que sí que es una vocal media, ni abierta ni cerrada, y es una vocal anterior, porque la lengua se proyecta hacia adelante, ¿no?, a diferencia de O, que es posterior, o a diferencia de I, que es cerrada, pues es media anterior. Donde va el acento, porque buey es un sustantivo, y como sustantivo es tónico, entonces un buey, en un buey hay un único acento que está en buey. Y luego hay otro elemento vocálico que nos suena muy parecido a la vocal I, que lo escribimos en castellano mediante la Y, en palabras como ley, güey, rey, ¿de acuerdo?
ese elemento es una semivocal. La unión de semiconsonante vocal y semivocal es lo que se llama triptongo, y sería el núcleo de la sílaba formada por la consonante y el núcleo vocálico tripartito, formado por 3 elementos, semiconsonante, way, el mismo que hay en way o en averiguays, también en way. Pero ¿cómo distinguimos way de way? Pues por la consonante, porque las dos son sonoras, las dos son oclusivas, pero una es velar, en way, y sin embargo, way es labial, bilabial, no labial tal. Pero, perdón, la U es la semiconsonante, ¿no? Sí. También tenemos una semiconsonante anterior. Esa U sería la semiconsonante posterior, que llamamos wow, pero tenemos una semiconsonante anterior. Por ejemplo, no, porque tiene que estar delante. Traéis es una semivocal, es anterior. Entonces, en pie tenemos una consonante, una semiconsonante anterior y que identificamos con la I, porque es la vocal anterior que suena más parecido, y una E, una vocal anterior media, que es el núcleo de la palabra pie. La compañera decía, necesitéis, un verbo que acaba en eis, traéis. Esa terminación eis, que es una terminación muy rara, porque 9 de cada 10 hablantes de español no utilizan vosotros, con lo cual no utilizan nunca traéis o averiguéis, pero traéis, ahí el elemento lo llamamos semiconsonántico porque aparece detrás de la vocal. Es que semivocálico, perdón, es la diferencia, pero en realidad viene a ser lo mismo. Es un elemento que suena como la vocal anterior cerrada. Fijaos que las semiconsonantes y las semivocales, ¿qué tienen en común? Que son muy cerradas. Son más cerradas todavía que las vocales cerradas. Más breves, menos intensas, menos tensas, y por eso no puede importar el acento. Eso, el núcleo siempre es el acento, es la acentuada. La acentuada. Entonces, cuando tenemos casos como tenía no, ahí sí que tenemos una vocal pleno, anterior, tensa, tónica, la I, que está junto a otra vocal, abierta, central, que es la A. Pero ahí están sílabas diferentes. Una sílaba tónica, la I, y una átona, la A. Tenía, había. La A nunca puede ser semivocal, solo hay 2 semivocales, cerradas, porque la A es abierta. Las vocales abiertas y medias no tienen semis, porque tienen que estar cerradas, porque las consonantes son más cerradas que las vocales. De hecho, es la apertura lo que permite modular el sonido para que tenga duración e intensidad suficiente que permita marcar el acento. O sea, en realidad estamos hablando de la sílaba, estamos hablando del acento. Y nos va a servir para distinguir cuándo hay que ponerle acento gráfico o no. Sí. La semiconsonante anterior se refiere al lugar de articulación. ¿Hacia dónde va la lengua cuando la articulamos? Anterior en cuanto a posición. No. Anterior, en las vocales, la lengua puede estar reposada, en el caso de la central, la A, que es la más abierta, o puede irse hacia adelante, y son vocales anteriores, y tenemos una semicerrada y una cerrada, la E y la I, o puede irse hacia atrás, entonces son posteriores. También una semiconsonante es anterior por su posición respecto al núcleo, mientras que una semivocal es posterior respecto a la suposición, respecto al núcleo de la sílaba. Si estamos hablando de estructura de sílaba, en realidad, porque para eso necesitamos explicarle el acento. ¿Qué ocurre cuando 2 vocales se juntan? Pues la vocal tónica está reforzada por intensidad, por duración, y eso hace que la otra tienda a ser débil y dure menos y sea más cerrada. En algunos casos, pero la evolución histórica hace que se junten y se forme el diptongo, o por pronunciación descuidada. Si he puesto, ayer hice 6 tweets sobre fonética, con preguntas de exámenes de años anteriores, ha habido 28 respuestas, 14 respuestas, 19 respuestas, y ha habido 27 respuestas con una canción de Atahualpa Yupanqui, el cerro de la chacarera del Cerro Colorado. Yo soy el cerro
traducirlo con Z, pero cerro, Colorado. Bien, pues en Colorado tiene 4 sílabas, Colorado tiene 3. Hay la D en posición intervocálica, en español, en pronunciación descuidada, y en algunas el IDE se elimina, y eso hace que se junten 2 vocales. Una tónica abierta de larga por posición en la palabra y más intensa porque corta el acento, y una O que por ser final además queda más debilitada. Si una O la cerramos y la reducimos, se convierte en una U. Si aún la cerramos más, se convierte en ese elemento semivocálico posterior, en este caso por su posición respecto al núcleo, y posterior por hacia donde va la lengua, donde lo pronunciamos, que es ese AU. Al fusionarse, una palabra de 4 sílabas pasa a tener 3. El cerro me robó un pollo y una noche lo rastreé y vi que usaba alpargatas y quedan del número 10. Rastreé, que rima con 10. Para que rastree rime con 10 es necesario, hay 2 vocales, rastreé. Una de esas es tónica y otra es átona. Entonces la átona, al reforzarse la tónica, se debilita. Si cerramos una E, se convierte en una I. Y si la cerramos un poco más, se convierte en una semiconsonante en ese caso, porque es anterior al núcleo, no como en Colorado. Y en ese caso, además, anterior también, porque es una I, se rastríe. Y la palabra rastreé, que tiene 3 sílabas, se convierte en rastríe, lo cual hace que el verso tenga 8 sílabas y 9, le viene muy bien a Atahualpa, y además le viene muy bien porque rima con 10. En 10 no hay necesidad de pronunciar de manera descuidada, porque 10 todos lo pronunciamos con una vocal media anterior nuclear, una consonante posterior, que unos la hacen interdental y otros la hacen dental velar, y un elemento semivocálico, porque es anterior al núcleo, y anterior por su pronunciación, que podríamos identificar con una I, que es lo que está entre la consonante inicial, dental, oclusiva, sonora, y el núcleo E. Y entonces rastreé, rima. Y a ese muchacho que estoy viendo bailar, no me acuerdo cómo era la canción, y al mozo que está bailando, le voy a elegir para cuñal. En le voy a elegir para cuñal es igual que Colorado. Una palabra de 3 sílabas, cuñado pasa a convertirse en una palabra de 2 sílabas, el verso nos cuadra y además vuelve a rimar con la entrada otra vez con el cerro Colorado, rima con cuñal. Bien, eso muestra cómo, si las líquidas son muy flexibles, las vocales todavía son mucho más. Pues, depende de cómo las pronunciamos. Por eso una vocal puede ser sílaba, una vocal sola puede hacer sílaba, puede formar núcleo de sílaba. Estructura de más frecuente a menos frecuente, consonante vocal, consonante, bueno, esto lo veíamos más o menos allí. Esto es muy importante para establecer la división de las sílabas, porque en el examen se os pregunta, y de hecho en unos quiz, las palabras averiguáis, sois, moráis y chisgarabís, ¿cuántas sílabas tienen? 5, 2, 3, 4, 3, 5, 5, 3, 3, todas 5, se preguntan ese tipo de cosas. Para eso hay que saber distinguir, contar las sílabas. Eso también es muy importante ortográficamente para dividir las sílabas al final del renglón, posteriormente en la carrera para el análisis morfológico, la relación entre la fonética y la morfología. Muchas veces los prefijos, los sufijos son a su vez sílabas o componentes oso, al, de animal, pues ese fonema es una sílaba. Entonces hay que saber, para eso hay que saber las reglas de división silábica. Una consonante entre 2 vocales se agrupa con la segunda vocal, porque el consonante vocal es lo más frecuente. Entonces, lo más frecuente en español es que la consonante se agrupe con la vocal siguiente. Cuando hay un grupo de 2 consonantes iguales o distintas entre 2 vocales, una se agrupa con la anterior y la segunda con la siguiente. Innecesario. En innecesario hay 2 consonantes iguales, pues innecesario.
Fijaos cómo se relaciona la fonética y la división silábica con la morfología. Y es un prefijo. Y es la negación de necesario. Entonces, vamos, que no... ¿Cómo pasamos de la primera articulación a la segunda? Que distinguía sosílicos, decía yo, pues se ve de una manera muy lógica cuando lo analizamos. Los grupos formados por oclusiva o fricativa y líquida, lo que en latín se llamaba muta con líquida, las consonantes se agrupan. Acordaos, las líquidas, a pesar de ser consonantes, pueden cumplir funciones vocálicas. Ahí tienen la misma función que la semiconsonante. La diferencia entre tien y tren, fijaos que donde está la semiconsonante en tiene, es donde está la líquida en tren. La R, la L. Y así tenemos blanco, tenemos traje, tenemos graznar, criollo, tlaxcalteca, quetzalcóatl. Las que forman un grupo consonante. Consonantes fricativas u oclusivas Son las que... y líquida. Esas forman un grupo. En un grupo de 3 consonantes, las 2 primeras se unen con la vocal anterior y la tercera con la vocal siguiente, a menos que haya un grupo de muta con líquida. Entonces, en transportar tenemos 3 consonantes. No hay líquidas, no hay una muta, pero al final transportar. Entonces, la sílaba es trans, es la primera sílaba, y P pertenece a la sílaba siguiente. Esa es la regla. Fijaos de nuevo que tenemos el verbo portar y tenemos el prefijo latino que usamos, la preposición latina que usamos como prefijo trans. La división silábica nos ayuda al análisis morfológico. Si las 2 últimas consonantes del grupo son muta cum líquida, es decir, si tenemos una oclusiva, fricativa y una líquida, entonces no. Entonces la primera consonante con la sílaba anterior y la muta cum líquida con la posterior. Instructor. Aquí tenemos 4, pero si pronunciamos instructor, así como instructor o destructor, en destructor, ¿qué ocurre? Que tenemos 3 consonantes, pero hay una sorda, la dental T, y una líquida, la R, que se tienen que agrupar, por lo tanto la S, y entonces era desplazar, no desplazar también la pero el ejemplo no era desplazar, pero bueno, destructor, porque instructor serían 4, pero veis que el ejemplo, en las reglas no tenéis aquí los ejemplos, pues para que vayamos pensándolos, pero se te ocurren. Si lo entiendes, había una compañera que recordar que preguntaba en el foro, ¿es necesario aprenderse las reglas y la teoría o basta con saber hacerlo? Realmente, si lo sabes hacer, tienes que poder explicar esto, tienes que poder explicarlo. Si entiendes esto, tienes que poder hacerlo. O sea, sí, las 2 cosas son necesarias. 2 vocales seguidas que no sean altas forman 2 sílabas. Dos vocales seguidas que no sean altas, altas o cerradas, altas por la posición de la mandíbula, que cuando se cierra está arriba. 2 vocales que no sean I o U, es decir, A, E, O, si se encuentran están en sílabas diferentes. Peón, P-on, ya está. Aeropuerto, aéreo, A, E, ninguna salta. E, O, ninguna salta. Luego tenemos A, E, R, O, 4 sílabas. El grupo formado por vocal alta y vocal media baja forman una única sílaba. Y este es el diptongo. Porque la vocal alta tiende a ser semiconsonante semivocal. ¿De acuerdo? Al estar en contacto una vocal alta tónica, acentuada, y una vocal media baja, son sílabas diferentes. Y esto es lo que se llama hiato. Es curioso que la palabra hiato es un diptongo. Por eso yo de adolescente lo llevaba muy mal. ¿Puede repetir cuando es el número 8, no?
El 8, sí. Cuando, vamos a ver, si se encuentran dos vocales no altas, hiato, siempre. El 6 también se refiere al hiato. En aéreo hay dos hiatos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las vocales que se encuentran ninguna es alta. Cuando se encuentran una vocal media o baja con una alta, entonces una única sílaba, diptongo. ¿Por qué? Porque se debilita la vocal alta, la mandíbula sube un poco más, se cierra un poco más y entonces ya se convierte en semiconsonante, en semivocal. Diptongo es una unión y hiato es una separación. Exacto. Hiato, hacer un hiato. Voy a hacer un hiato en el camino, es que vas a hacer un descanso. ¿Vale? Una parada. ¿Ejemplo de palabra con hiato? Aéreo tienes dos. Hay una separación entre las vocales. Lo que pasa es que yo tengo una terminología distinta, yo las conozco como vocales abiertas y vocales cerradas, sí. Y entonces es que dos vocales abiertas juntas no forman diptongo. Bien, sí, pero son las que aquí se llaman bajas, por la posición de la mandíbula, pero es lo mismo, y las altas, que son las que te llamas cerradas, son las que pueden cerrarse más y son las que forman diptongo. Ya. Y un acento rompe el diptongo. Eso es el 8, pero el que preguntaba la compañera. ¿Por qué? Porque si la vocal alta o cerrada es tónica, necesita mantener una duración y una intensidad suficiente para soportar el acento, con lo cual no se puede debilitar. Y entonces no se puede convertir en semiconsonante o en semivocal. Y además, el acento en castellano y en español solamente puede ir sobre el núcleo de una sílaba, solamente puede ir sobre una vocal. Con lo cual no hay posibilidad de debilitamiento, se mantiene la separación, la parada entre una sílaba y otra. Digamos que la boca no se llegaría a cerrar porque no hay una consonante ahí, pero sí que se estrecha. ¿Vale? Esta sería... ¿Cuándo ponemos acento gráfico? Pues en el caso 8 siempre ponemos acento gráfico. No siempre, porque también existen los hiatos ortográficos. ¿Qué pasa cuando se encuentran dos vocales altas o cerradas? Pues que se puede pronunciar como hiato o se puede pronunciar como diptongo. Los hablantes de pronuncian un mismo hablante, pues a veces de una manera, a veces de otra. Los hablantes de determinadas regiones, pues tienen preferencia por hacerlo de la misma manera. Viudo o viudo. Diurno o diurno. Se puede pronunciar de las dos maneras. Si alguien está haciendo una lectura enfática de un discurso, puede decir, recuerdo con el final de nuestros paseos diurnos, y entonces para darle dramatismo, y hace largas las dos vocales y hace un hiato. Y a lo mejor ese mismo hablante, si está con prisa, pues dice diurno. Pero de la misma manera que lo normativo es decir peón y alguien puede decir pion, o decir real y alguien puede decir real, o decir puñado y decir puñal. Y estamos hablando de Atahualpa Yupanqui, uno de los mayores poetas del siglo XX, o sea que vino el hombre a un concierto al quinto centenario y se echó la siesta de un infarto y se murió. Qué cosas, qué mal lo sentó. Bien, hay que diferenciar el acento fonológico, que es del que venimos hablando, que es una cuestión acústica, de intensidad, que tiene que ver también con la articulación, con el aire, del acento ortográfico, que es lo que también se llama tilde. Lo que pasa es que tildes tenemos más. La virgulilla de la N también se le llama tilde, por ejemplo. Tilde en principio es cualquier símbolo que se pueda poner por encima. Bueno, sí, el prosódico es el que tiene que ver con la entonación. La prosodia tiene que ver con la entonación. Entonces, también puede ser fonológico, pero, por ejemplo, cuando distinguimos los pronombres interrogativos de las conjunciones, se trata de una cuestión prosódica, no solo fonológica. La diferencia entre qué hora es y dime qué hora es, ahí también es tónico, sea la hora que sea. La diferencia ahí, uno es tónico y otro no es, son distintas clases de palabra, tienen distintas funciones, pero el hecho que explica que las interrogativas y las exclamatorias sean tónicas es de tipo prosódico.
Y es el mismo hecho que explica que tengamos signos de apertura en castellano, son hechos prosódicos. Entonces, la prosodia antes, en las gramáticas del siglo XIX, la prosodia era la enseñanza a leer en voz alta. Bueno, si os sigue escuchando muy mal, no dicen nada en casa. Bien. Es un rasgo fonológico en español, recordáis lo que es un rasgo fonológico, ¿no? Rasgo fonológico, rasgo pertinente, es aquel que sirve para distinguir significados. El acento existe en muchas lenguas, pero no en todas las lenguas es fonológico, en todas las lenguas es prosódico. Por eso también, por el rasgo prosódico del acento, lo que tiene que ver con la construcción de la frase en su conjunto, es decir, qué palabras son tónicas, qué clases de palabras son tónicas, qué clases de palabras no. Las preposiciones no son tónicas, los artículos nunca son tónicos, los numerales pueden ser tónicos o no tónicos, los interrogativos siempre son tónicos, las conjunciones siempre son átonas, los sustantivos, los verbos son átonos, son tónicos, los adjetivos también son tónicos, los adverbios siempre son tónicos, y tenemos unas palabras que son doblemente tónicas en español, es una peculiaridad que tenemos. Los adverbios en mente es un falso sufijo y conserva su acento. Entonces, si decimos libre y decimos libremente, en libremente hay dos acentos, pero lo escribimos juntos, es una peculiaridad. Bien, rasgo fonológico sirve para distinguir significados. Y no es lo mismo, ay, si yo cantara, voy a contar toda la verdad, si yo cantara, que el acusado cantará después de una sesión de tortura. Perdón por el ejemplo, pero es que estoy muy cansado. Distinguimos cantara, yo cantara, de él cantará por el acento. Y además sabemos que hay un sustantivo que es la cántara, que tanto va la cántara de acento que se compra en Benelux. Y ahí sabemos que es un sustantivo que es otra clase de palabra. Y la diferencia entre cántara, cantara y cantará es el acento. Son diferencias de significado, por lo tanto es fonológico. En francés también hay acento, pero como es un acento fijo, sirve para indicar dónde acaban las palabras. Todas las palabras en la última sílaba que se pronuncia es la tónica. Pero no se puede variar. En otras lenguas sí, en griego también es fonológico. Luego también eso explica la estructura de la palabra. Después, con las sílabas, ¿qué hacemos? Palabras. Pues las palabras, por la posición del acento, se pueden distinguir en oxítonas o agudas, si el acento cae en la última sílaba, papel, café, paroxítona o grave, cuando el acento cae en la penúltima, y estas son las palabras más frecuentes del español, carretera, vaso, y llana también, llana, y luego preparoxítona o esdrújula, cuando el acento recae en la antepenúltima. Estas son las menos frecuentes. Por ejemplo, los cultismos, los latinismos, suelen tener esta estructura acentual. Pues hay ciertos géneros, ciertos estilos, donde abundan los esdrújulos, los estilos latinizantes. Esto tiene que ver también con los pies acentuales de los versos y demás. O sea que... Y luego la superpreparoxítona o sobresdrújula, que son muy escasas, que son la sílaba anterior a la antepenúltima. En realidad son palabras formadas por distintos formantes. Generalmente son los pronombres. Los pronombres, hay pronombres tónicos, cuando tienen función de sujeto o son régimen de una preposición. Yo es tónico, a mí, para mí es tónico, conmigo. Es una palabra tónica, hay una preposición ahí junto con el pronombre, pero también hay pronombres átonos. Y los pronombres átonos se agrupan con los verbos. Eso no pasa en todas las lenguas románicas, en italiano, por ejemplo. Entonces, mandaselo, aquí tenemos un verbo, manda ti, mandaselo a un complemento indirecto, un complemento directo neutro, masculino. Mandáselo, no sabemos qué es SEO, no sabemos lo que es LEO, pero a que se lo dicen posiblemente lo sabrá, ¿no? Por eso se lo dicen. Este es el eslogan de los grandes almacenes de quiéreteme, también es una sobreesdrújula, donde pues sabes que es te y me sería un dativo ético o un dativo beneficiario.
quiérete tú a ti mismo en beneficio mío. O sea, la plusvalía ya te la gestiono yo. Vale. Funciones del acento, la diferencial, que es lo que hace que sea fonológico, cambio semántico, cambio de significado, y la enfática, que tiene que ver con lo prosódico y con la entonación, recalcar o poner de relieve una determinada palabra en un enunciado. Esa palabra, pues la función enfática. Palabras acentuadas y palabras inacentuadas. Según la clase de palabra, la palabra puede llevar una carga acentual o no. ¿Qué ocurre? Preposiciones, artículos o átomos. Que los enunciados se construyen mediante grupos acentuales. Grupos acentuales que tienen que estar formados por una palabra acentuada, una palabra tónica, un sustantivo, un verbo, que puede aparecer sola. En ala aparece un verbo y aparece solo, ala. En ala tú aparece un verbo con un pronombre, tira tú, jala tú, ala tú. Las dos son tónicas y son dos grupos, pero en hijo pequeño de mi abuela es el más joven de mis tíos. Ahí tenemos distintos grupos. El hijo es un grupo, hay una palabra, un sustantivo que es tónico y un artículo que es átomo que se pronuncia seguido a la palabra tónica. De mi abuela hay un posesivo, hay una preposición, hay un núcleo, eso coincide con los sintagmas. Y eso es lo que te sirve para relacionar la fonética con la sintaxis. De mi abuela es el más joven con un acento primario y un acento secundario, de mis tíos. Creo, igual que de mi abuela, de mis tíos. Y digamos que la palabra no es la mayor unidad en sílabas, está el grupo acentual, el grupo fónico. Y así es como se organizan los enunciados. Entre otras cosas porque entre los grupos fónicos es cuando solemos aprovechar para tomar el aire. Eso tiene que ver con la respiración también. El acento, las estructuras de estos grupos fónicos son muy variables en las distintas, por ejemplo, decía antes, quiere tener, dámelo. Pues ese dámelo puede ser también me lo ve, si utilizamos el usted, o cayóseme el pico del pie, si hablamos en asturiano, se me cayóseme. Esa agrupación de los pronombres al final de los verbos es más frecuente en determinados dialectos. Pero de la misma manera, como cambia el género, puede cambiar también el acento. Y a veces se puede considerar un error o no. Por ejemplo, el anglicismo fútbol tiene dos acentos en español. Fútbol, el más normal en el español de Europa, y fútbol, el más normal y el etimológico en muchas partes del español de América. Sí. Va precedida de una vocal, o sea, entre vocales. Dos consonantes entre vocales. La primera una sílaba con la vocal anterior y la segunda con la posterior. Insertar. En el caso de que esté por primera palabra una sola consonante que sea la X, la pronunciación es como una doble consonante. Sí. Claro, aquí estamos todavía en fonética. Entonces, la consonante X es una grafía. Pero como tú bien has dicho, a efectos de pronunciación es una grafía que representa a dos consonantes que suenan. Y en ese caso, como son dos, se agrupa. La primera que se pronuncia con la sílaba anterior. Claro, a la hora de vivir al final del renglón, no dejamos media X en una parte del renglón, eso no lo podemos hacer. Fijaos cómo es diferente la grafía de la pronunciación. Pero claramente cuando pronunciamos examen, sí que, si pronunciamos de manera cuidada, además no será una K, en realidad esa consonante se sonoriza y se debilita, es como una G doradita, examen. ¿Qué ocurre cuando la consonante no está en esa posición? El xilófono. En ese caso no pronunciamos esa primera consonante, porque es que no tenemos sílaba a la que engancharla.
No podemos pronunciar esa deladita xilofón. Entonces, hacemos una S, como en psicología hacemos psicología, una S, o ya, pues si eres un poco más periférico, como chapeau xilofón. Bueno, pero ahí ves claramente que no es la posición de la consonante entre dos vocales lo que te permite pronunciar las dos consonantes en la pronunciación. Lo que es la separación de la sílaba, por ejemplo, Oxígeno. Claro. Sí. Tienes dos posibilidades. La grafía, que se representa así, y tendrías que decir O. Sí. G. No. Claro, esto es grafía y lo indicas mediante las comillas, o estas. Pero si tú lo que quieres es representar la pronunciación, entonces tienes que usar corchetes y entonces tendrás que hacer O. Aquí le pones acento porque es brújula. Aquí le pones acento porque es una palabra tónica y entonces en representación de la pronunciación siempre se pone el acento. Sí. G. O. Sí. G. No. Pones aquí la X, sí, pero esto no es la X esta. Esta es la representación del sonido velar fricativo sordo, que se utiliza la X para este sonido. ¿Y el acento por qué lo pones sobre lo que sería la representación de la I? ¿No es el otro acento el que marca qué sílaba va acentuada? Que no sé cómo se llama. No, eso es el único acento. Este mismo, es el mismo. Y la comilla Esto no, esto es la G. La G que representa, he preguntado por la división silábica, ¿no? La división silábica está aquí. Esta grafía representa las consonantes. Una es una velar que se sonoriza por su posición y que se produce y una S. Esta consonante representa dos. Si hiciéramos la fonética, pues tendríamos que hacerlo así. En la fonética tendríamos oxígeno. Y aquí tendríamos la K, porque esto es un alófono del fonema K. ¿Qué es lo que se nos dice que se pronuncia? Se pronuncia una K. ¿Qué ocurre? Que cuando pronunciamos xilófono, no podemos hacer este elemento. No podemos hacer, precisamente por la agrupación silábica, porque no tenemos sílaba. Bien. O xilófono. Porque es una G, oxígeno, una Q. Claro, pero eso es, acá aparece aquí. Pero lo que normalmente se pronuncia ahí es sonorizado. Esto viene en BRIF, en la parte de BRIF que tenemos que estudiar para el tema 5, lo que más, digamos, la actuación, lo que más hace la gente estadísticamente, lo más abundante es que eso se sonorice. ¿Por qué? Pues porque se apoya en una vocal que es sonora, aunque en una pronunciación muy cuidada, o en determinados dialectos, en el español de Cataluña, eso será sordo, oxígeno. Pero en el español de Asturias o en el español de Galicia, eso nunca se pronunciará y eso será oxígeno. Y el anterior presidente del Consejo de Gobierno nunca pronunciaba las consonantes en esa y decía de feto. Pero la Vega también decía de feto. Quiero decir que no es una cosa... ¿Entre corchetes entonces sería la sonido, alófono. Fonema, eso es. El fonema, claro, el prototipo del fonema es la pronunciación que acaba de decir el compañero. Ok, la K. Ese es el... Pero ese fonema en determinadas posiciones, por ejemplo, en posición final de sílaba, sufre unas mutaciones que incluyen la sonorización y el debilitamiento, entonces se representa mediante una G, el equivalente sonido, en un cuerpo más pequeñito y velada, como si fueran los números en superíndice, que indica el debilitamiento. Este fonema tiene distintos alófonos. Alófonos representan sonidos en la realidad, esto es físico, entre corchetes, entre barras. Sí. Tiene que acabar con barras, sí, tiene que acabar con barras. No, es un error. Bien, continuamos, periferia. Pregunta diferente. ¿Por qué has dicho que las preposiciones no tienen acentos inacentuados? Sí, porque en la clase de palabras de las preposiciones, ante, bajo, con,
no pueden aparecer solas, siempre aparecen seguidas por un núcleo que tiene que ser una palabra acentuada. Acentuada en ese sentido, pero si la analizo como palabritas solas, sí tienen. A ver, si yo digo para, la sílaba tónica es pa. Sí, claro, hay una sílaba más fuerte que otra. Sí, y cabe, sí, hay alguna. Pero en la frase o en el sintagma no es la acentuada. Ese acento sería secundario en el grupo fónico, digamos, y esa clase de palabras, aunque claro, los elementos bisílabos de esa clase de palabras, pues tienen una sílaba más fuerte y otra más débil. Pero fijaos qué ocurre con para. Hay una sílaba tónica y otra sílaba átona, pero cuando entran en la composición, en el enunciado, ¿qué ocurre con la sílaba débil? Generalmente. Decir patacoyaco, dice acá el payotán, decir patacoyaco a comprar un petisito y me traje se fue a comprar una mula. Esa sílaba es débil y al entrar en un conjunto y tener la posición débil, para lo que hace es decir quitará la mula y patacoyaco. No doy pacoslava. Hay una limitación que es el de pacoslava, evidentemente. Y el acento de para, es cierto que un lexicógrafo al hacer el análisis de la palabra para, bien, y puedes decir, ¿y por qué sabes que la fuerte es pa? Porque bueno, es muy habitual que desaparezca y la que desaparece es la que llamamos débil. Acá, ahí además hay más amalgama. Otra duda. Sí, en el caso, por ejemplo, del prefijo ex, ¿eso constituye una sílaba siempre? Como por ejemplo, exalumno. Sí. Expresiones diferentes. Sí, el exalumno, la pronunciación es como oxígeno. Sí, pero a efectos de separación de sílabas. A efectos de separación de sílabas, al final de reunión, cuando la sílaba se identifica con un prefijo, se puede separar ahí. Entonces, si tú escribes exalumno en escritura, el guión lo tendrías en ex. Claro, o sea que ex es la primera Mientras que sílaba y luego a es la segunda sílaba. Claro. En pronunciación, la primera sílaba es eg. Si, por ejemplo, antes como estábamos diciendo la separación de las, Sí. la división de la palabra en sílabas. En oxígeno la primera sílaba es ok. En exalumno la primera sílaba es eg. ¿Sabes? O ex. Es que depende si es una sílaba. No, por eso, escribe la separación. No, la separación en sílabas. Si a mí me dicen En sílabas. eso es. Sí, porque claro, mi siguiente No, pregunta eso claro. Bueno, sí, vale. O sea, que el que constituya un prefijo no significa que sea una sílaba, es diferente. No, pero No, pero cuando lo separas al final del renglón, un ex alumno. Esto se suele hacer precisamente en los casos en los que hay un prefijo. Inapto, inepto. O sea, me da igual que sea describir que al... No, pero no es lo mismo. No, pero claro, pero se supone que al escribir tú separas por sílabas. Entonces, eso se supone que la sílaba sería ex, no e. La primera. Sí. O sea, la primera sílaba de exalumno, ¿cuál es? E o ex. Lo que no puedes pronunciar es exalumno con esa separación silábica sin producir extrañeza. Ex-alumno. Que hay veces que puedes hacer una pronunciación enfática. Es mi ex-pareja. Eso significa que no lo quiero volver a ver. Que no hay buen rollo. Hay que decir, la pausa puede ser significativa, ¿entiendes? Puede haber, pero no deja de ser enfático. El 90% de las veces vas a pronunciar exalumno. Así, exalumno, como oxígeno. Sí, pero él está preguntando por la separación, vamos a llamarla cuando se te acaba el renglón, cuando se te acaba el ex-alumno. Alumno. Pero Sí. eso que dices tú, también sería posible e-alumno. No. E-saludno, E-oxígeno no es posible. Pero en el caso de oxígeno tampoco se ve oxígeno. En el caso de exalumno sí se puede ver exalumno. Pero la cuestión ahí pasa porque es un prefijo. Claro. ¿No?
Y el oxígeno es parte de la palabra. Sí. Los renglones se pueden separar. O, guión. Es una palabra compuesta, óxido, que genera óxido. Es diferente, claro, pero el hexágono sería hexa. Pero te fijo ahí es hexa. Sílabas, ¿no? El prefijo, o es una sola. Hexágono, pentágono. No. ¿Es hexa? ¿O es que ángulo hexágono o es bueno solo? La gonorrea no tiene nada que ver con los ángulos. Bueno, tenéis a don Mario García Paje como profesor de morfología del español y él estará encantado en explicaros que aberregarse viene de barra y no de berrego. Pero, en fin, yo os he dicho que aquí está toda la esencia de la lengua, pero no está toda. Todavía falta para llegar, ¿vale? Las normas de escritura de separación van por aquí, ortografía, y el otro día traje la fonética, las normas de pronunciación van por otro lado, y la separación es importante. Aunque hay una relación, por ejemplo, de diátonos, de diptondos, entre una cosa y la otra. Claro. Otra pregunta, sí. Bueno, si es para confirmar. Eso es. Y la G y la S son los dos sonidos alófonos de la I. Casi. La G es alófono de la K. Estos son los dos sonidos que se representan mediante la consonante X, que a su vez se representa que representa a su vez el sonido de la G. Sí, pero cuando has puesto las dos flechas, eso es. porque la Letra, grafía, sonido. y los sonidos. Los alófonos vienen desde aquí. Este es alófono de este y este es alófono de este. Este es fonema, este es alófono, este es grafía, este es sonido. Sonido y alófono es lo mismo, pero visto desde aquí le damos alófono, visto desde aquí le damos sonido. Sí, a ver, la consonante no suele. No, son los sonidos que se representan mediante la X. Puede haber un único, por ejemplo, el sonido este, el fonema este, que tiene el alófono este y el alófono este. Se representa mediante dos letras, en español, estas. Dos letras, estas, representan el sonido africano, que es el fonema che. Dos letras representan, o se pronuncian mediante un sonido, esto será la prosodia, y esto es lo que tenemos en la cabeza. Pues este es el caso contrario, dos sonidos, una única letra. Creo que es el único que hay, de dos sonidos, una única letra. ¿Qué ocurre? Que depende, como preguntaba el compañero inicialmente, de que esto esté en tres vocales o no. Pues está a principio de palabra, y ya hablaba de los xirófonos, que son los que ven madera, y los xirófonos son los que producen sonidos con madera. Bien, la entonación. Cambios de frecuencia, variaciones de altura del tono, que tiene que ver con la intensidad del acento, forman una curva melódica de la oración, y eso tiene valor funcional. Es decir, eso nos sirve para distinguir los modos de la enunciación, que pueden ser afirmativo, aseverativa, puede ser interrogativo o puede ser exclamativo, ¿vale? Tiene que ver con cambios de frecuencia, variaciones de altura del tono, la curva melódica, el énfasis también. Esto de una oración o texto. El teto, según el diccionario, en Cantabria es lo mismo que la teta. Y luego también está el juego del teto. Grupo fónico y pausa. Los grupos fónicos son estas estructuras que se forman alrededor de las sílabas tónicas y que forman unidades melódicas, pies en la poesía, y que tienen una altura musical y un tonema, pueden llevar un tonema. Las pausas, que es lo que aprovechamos para respirar, son los límites entre los grupos fónicos. También hacemos pausas más o menos largas entre unos grupos fónicos u otros. Hay ciertos grupos fónicos entre los que nunca se hace pausa por razones sintácticas. Entre sujeto y predicado en español nunca se hace pausa, a menos que haya un inciso que nos obligue a hacer pausa. Lo cual hace que, y vamos con el tema 4, puntuación, la coma entre sujeto y predicado en español es una falta de ortografía.
por muy largo que sea el sujeto, por muy largo que sea el predicado. A menos que haya un inciso. Si hay un inciso, aunque sea un inciso corto, entonces sí puede haber comas. Funciones de la entonación, la función lingüística, la diferencia entre los modos de enunciación que decía yo antes, y la función sociolingüística, según el ambiente geográfico, el medio social, el grado de cultura del hablante, también la edad, el sexo, el temperamento, el carácter, el humor, la circunstancia, puede haber unas diferencias expresivas, que pueden ser de tipo sociolingüístico, unas diferencias diastráticas, ciertas entonaciones sí, que podemos relacionar con determinados maleros de determinados sitios, y puede tener también que ver pues, con la situación anímica del hablante. Alguien podemos notarle si está triste, si está enfadado, por la entonación, por la longitud de las pausas, la curva melódica y todas estas, esa es la función expresiva, ¿vale? Tenéis los ejercicios de repaso y pasamos ya al tema 4, introducimos el tema 4, que es la ortografía. Ya os he enseñado la ortografía. Antes se podía consultar en la web de la academia, pero le han puesto un servicio de pago y ya no se puede consultar gratis. Bueno, en fin. Hemos decidido en el departamento solicitar que nos den un pase ahí para la cosa de pago, a ver qué es, porque claro, sí, en fin. Esto y la publicidad esta que te salta en color verde PNV, ya, pero bueno, en esto ahora mismo están votando al nuevo director, no sé si a estas alturas ya era fumata blanca, pero ya estarán ya han pasado las preces. Bien, cambio de rector, bueno, cambio de rector no, el mismo rector, pero cambio de director sí, que Villanueva ha dicho que se va para Santiago, que no quiere saber más. Bien, acentuación y puntuación. No vamos a ver toda la ortografía, porque para acceder a la universidad pues ya tenéis que tener, no vamos a ver las diferencias entre la B y la V, ¿no? Todas las palabras que acaban en vir se escriben con, excepto vivir, servir y hervir. Ese tipo de reglas no las vamos a ver, ¿de acuerdo? Vamos a ver específicamente la acentuación y la puntuación. ¿Por qué? Por una cuestión que tiene que ver con la evolución de la norma. Había una ortografía, la de 1956, que fue la primera ortografía panhispánica porque se fundó la Asociación de Academias de la Lengua Española en 1950 y se convocó un congreso al que se invitó a todas las academias que existían en México, pero el régimen español pensó que aquello era un truco de los exiliados republicanos en México y el presidente Cárdenas para introducir peligrosas ideas liberales en el país y prohibió a la academia que asistiera al Congreso. Pero bueno, de aquello salió una ortografía, que es la ortografía que hemos estudiado la mayoría de nosotros, y el hito allí fue que los chilenos, que tenían su propia ortografía, porque Andrés Bello, en una de las crisis que hubo en Venezuela, Andrés Bello se tuvo que marchar, y se marchó a Chile. Y en Chile se hizo ministro de Educación, hizo una universidad copiando la de Humboldt de Berlín, la universidad más importante, y se inventó una ortografía que era simplificación de la ortografía madrileña. La ortografía chilena o la ortografía de Bello, que por ejemplo no existía la diferencia entre G y J. G siempre se utilizaba para cuando sonaba G, la de G, y J siempre para cuando sonaba J. Esa es la ortografía que utilizaba, por ejemplo, en España con Ramón Jiménez. O sea, que esa ortografía llegó a utilizarse en España. Pero bueno, ahí reaccionaron los liberales españoles, porque varios maestros también empezaron a enseñar esa ortografía porque era más sencilla, y el ministro Claudio Moyano, la famosa ley Moyano, hizo que fuese obligatorio estudiar la ortografía de la Real Academia y poner las Gs y las Js y la PH y la CH se perdonó en Cristo y en Tesoro, pero que eran liberales, que si llegan a ser de nosotros. Total, que hay una escisión que se resolvió en 1956. Pero seguía habiendo discrepancias, pues en Europa se seguía poniendo acento en esto, ese y aquel, y en América no se le ponía, y cosas así. Y en 1999 se hizo una nueva ortografía que fue muy criticada porque era algo así como un panfleto de hoja parroquial, que se decía que la coma era una pausa más corta que el punto y coma, y barbaridades de esas, que no se las cree nada, porque en realidad las comas no son pausas, no son notaciones musicales, en realidad son elementos sintácticos, y como hemos visto, las pausas no las puede poner uno donde quiera. Las puede hacer más largas o más cortas, según esté triste o contento, o el énfasis que le quiera el discurso, o lo que esté jadeando, o lo que esté haciendo para jadear, pero las pausas son las pausas, el sujeto y el predicado puede poner pausa uno, porque deja de ser sujeto, deja de ser predicado y se deja de entender, ¿no?
Entonces la de 1999 fue un fracaso, la hizo la Academia de Madrid, a las cosas que a mí no le gustó, no les habían consultado, les pusieron una contrapartida como si fueran sponsors, un poco ahí de conflicto. Y se hizo la política panhispánica. Esto se va a acabar y ya va a ser todo panhispánico, el siglo XXI, todos iguales, todos hermanos. Madrid presidió, pero porque es el más viejo de los hermanos, pero no porque sea mayor, y vamos a hacer una cosa panhispánica. Se hizo el diccionario panhispánico de vidas, que tenéis que estudiar. Hay una selección de entradas del diccionario panhispánico de vidas para el tomo 4, que tenéis que revisar, que sí se va a preguntar en el examen y que no vamos a ver aquí. Y en 2010 se reunieron todos en San Millán de la Cabrera, porque claro, como elige Madrid, que es el más viejo, pues elige el sitio más viejo, aquí, venga, castellano de hace 1000 años, y pactaron todas esta ortografía, que la hicieron entre todas. Esta es una ortografía panhispánica. Lo importante de esto es que este es el único documento que nos une a los 600 millones. Esto es lo que sí que tenemos todos en común. No la pronunciación, no la sintaxis, no los prefijos, no la manera de pronunciar xilófono o examen, sino la manera de escribir y de separar las sílabas en el examen y en el examen. Aunque no estemos de acuerdo aquí en la batalla entre nosotros, pero bueno, si conseguimos los 600 millones, pues digamos que estaríamos en la misma línea casi todos, divididos en dos bandos, pero sería mucho más difícil que pronunciásemos todos igual examen o examen. Y luego vino la nueva gramática, había venido en 2009, también panhispánica, y el diccionario de 2014, también panhispánico. Entonces, lo que vamos a estudiar fundamentalmente son los cambios de esta ortografía. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros estudiamos con las ortografías anteriores, pues con la de 56. La mayoría ya no le poníamos acento a C, no le poníamos acento a A, como en la ortografía anterior, poníamos muchos menos acentos, pero seguíamos poniendo acento en solo, acento en en aquel, acento en no, que ya no lo tienen. Las reglas generales no han variado. Las reglas generales son muy inteligentes. Los acentos se ponen en las palabras menos frecuentes. Las sobresdrújulas siempre, pero es que es las que menos hay. Las segundas menos abundantes son las oxítonas o agudas. Solo se le pone acento cuando no acaban en vocal, cuando acaban en vocal en N o en S. Y las más comunes son las llanas, graves o paroxítonas, que solamente se le pone acento cuando acaban en consonante distinta de N o S. La mayoría de las llanas se acaban, ¿cuál es la estructura vocálica más frecuente? C y B. Luego, el final más frecuente en español es vocal. Y la estructura acentual llana, acabada en vocal, muy frecuente, no se le pone acento. La N y la S, ¿qué ocurre? Que la S es marca de morfología, del plural. En español, de la segunda persona, en muchos verbos, no en todos, no tú contestaste que no, ahí se sobra, pero el resto de las segundas personas acaban en S, acaban en vocal, fijaos, contestaste. Y la L también es muy frecuente, terceras personas del plural, ellos iban, ellos venían, ellos van, ellos irán. Entonces, son muy frecuentes las palabras llanas que acaban en N o en S. Son menos frecuentes las agudas. Le ponemos el acento a las agudas cuando acaban, porque las palabras castellanas pueden acabar en otras consonantes. ¿En cuáles? En N, en S, en Z, en J, en D y en... se me olvida, son 6. Las consonantes que pueden aparecer al final de palabra. R. Gracias. Siempre los que aprenden español como segunda lengua siempre tienen estas cosas más. Son 6, son esas 6. La che no puede aparecer. Y cuidado, la velar sorda en muy pocas palabras. Siempre se dice que en boj y en carcaj. ¿Cuántas veces al año decimos boj y carcaj? Yo lo digo 2 veces al año. En diciembre siempre 3 estas fechas. Boj y carcaj. El boj es un árbol, un arbusto. Y el carcaj es donde se meten las flechas, el carcaj. Se llama también de otra manera el carcaj. Tiene el atalí. No, el atalí es donde se lleva la espada. Talí. No, ese no es el carcaj. Bien, esas son. La che no puede aparecer. Mirapech es valenciano. Pech es valenciano.
¿Cómo se dice puche en castellano? ¿Cómo se dice Murcia? ¿Cómo se dice puche? Se le pone una E. Carabuch, es valenciano, no es castellano. Carbonell. La E no puede aparecer en posición final en castellano. Carbonell, eso es catalán. ¿Vale? La X, esa, no aparece en posición final. ¿Cómo? Tórax, es verdad, tórax, bíceps, lo tenemos por aquí. Pero fijaos que tórax le ponemos acento. Bueno, porque es llana y acaba en consonante distinta de N o de S, pero fijaos que es este caso. Acaba en un grupo consonántico como tickets, cómics, bíceps, tríceps. Tórax, muy bien, no me acordaba del ejemplo, no está, se va cansando. Bien, y luego está la regla del acento con los diptongos. ¿Cuándo se acentúan los diptongos? Cuando les corresponde por posición. Es decir, en una palabra esdrújula siempre se acentúa. En murciélago se acentúa. ¿Por qué sabemos que es un diptongo? Porque el acento va sobre la vocal más abierta de las dos. En este caso semiabierta o baja. Si está en posición final y la vocal acaba en consonante S, peináis, también se acentúa. Y si acaba en consonante distinta de N y S y la palabra es llana, también se acentúa. El aire, o lingüístico. ¿Vale? Esas son las reglas de acentuación de los diptongos, que son diferentes a las reglas de acentuación de los hiatos, que son diferentes. Peináis hay diptongo. Hay dos diptongos. Peináis. Uno en sílaba tónica y uno en sílaba tónica. En peináis hay dos sílabas. Y dos vocales, propiamente. Y dos semivocales. Anteriores las dos. Anteriores, pero posteriores por respecto a su posición en respuesta. Que si te pones a decir toda la verdad, no te da la vida, no hay detalle. Bien. Bueno, latinismos, extranjerismos, si se adaptan, se le pone acento. Entonces, currículum es un latinismo. Si lo escribimos en recta como palabra castellana, será una palabra esdrújula y lleva acento como palabra esdrújula. ¿Vale? Si no lo adaptamos, lo escribimos en cursiva y no le ponemos el acento, porque en latín no lleva acento. Bueno, hay idiomas que utilizan latín, por ejemplo el francés. En francés, para decir el estrato de salto de la sociedad, lo más alejado del chaleco amarillo, lo llamaríamos la élite. Pero esa élite empieza por una E semiabierta, no una E. En francés hay E semiabierta y E semicerrada. Y esa semiapertura de la E se marca con un acento agudo. ¿Qué ocurre? Que en español el acento agudo se utiliza. Entonces los españoles, a la parte más elegante de la sociedad, le llamamos la élite. Mal. Decía Lázaro Carreter, somos unos burros, hay que decir la élite y no hay que ponerle acento. Porque, ¿qué ocurre? Que el galicismo puede entrar por vía escrita y entonces se pronunciará élite, o puede entrar por vía oral. ¿Qué galicismos entran por vía oral? Pues los de los pastores, de los Pirineos, de las pastorelas, de tal, eso entra por vía oral, de pastor a pastor. Pero una palabra como élite entra por vía escrita y ocurre eso. Esa palabra entra con timbre, pero cuidado que hay una reinterpretación del acento desde la lengua receptora que interpreta la tilde como bien. Y luego está la regla de acentuación del hiato. Sandía, ismo. ¿Qué ocurre? En sandía tenemos una palabra que es llana. La sílaba penúltima es la tónica. Y acaba en vocal. La palabra llana que acaba en vocal no se le pone acento. Aquí tenemos una palabra llana, leísmos, que acaba en S, no lleva acento. En este caso la función del acento es marcar la separación de las sílabas. Esa I, por ser tónica, tiene que mantener una intensidad y una largura determinada para poder llevar el acento.
y por lo tanto no se puede debilitar y no puede cerrarse más, al contrario, esa I es más abierta que las I's átonas, ¿vale? Esa es la función del hiato. Esto no es el acento de los diptongos, alguien la dictando. Muchas veces la confusión viene de eso, es una confusión terminológica. La tilde rompe el diptongo. Nunca lo digo, sí, pero digamos, existe Sandio. Sandio es una persona que es vulgar, que es de poca educación social, ¿no? Es un sandio, que es diferente, una mujer sandia es diferente de una mujer sandía. Una mujer sandía es una mujer que va disfrazada de sandía en una fiesta de disfraces, viene la mujer sandía, ¿no? Que sí, hay que entender el contexto, ¿vale? Bien, la H es muda. Entonces, la H no se pronuncia, igual que la X se pronuncia con dos consonantes, la H no se pronuncia. Hay algunos dialectos que sí que la pronuncian. Hay algunos préstamos que vienen con la H y se pronuncia. Y en determinadas palabras en todos los lados. Es que el único ejemplo que me sale es hachís, pero vamos. Hachís sería un ejemplo de préstamo del árabe marroquí, del garilla, que viene con la aspiración. O bueno, muchas más H. También términos que vienen del inglés con la H. El hall, nos vemos en el hall, cuando decimos el hall, por ejemplo, por el vestíbulo, esa H vendría con el. Entonces, en esos casos se pronuncia, ¿no? Pero en general no. Cuando la H está intercalada, las vocales, a efectos de pronunciación, están juntas. Por lo tanto, oído, vehículo, búho, hay que poner tilde, como si esa H no estuviera ahí. Hay otras lenguas en las que la H tiene esa función, indicar el hiato, en portugués, por ejemplo. Y hay determinadas palabras que tienen que ver con el portugués, en español, Boerque, un apellido, por ejemplo, donde se escribe con H para marcar la separación entre las dos H's. Es un rasgo portugués. Porque en español, cuando dos vocales iguales se juntan, son siempre hiato. Rastreé, el pasado de rastrear, quitando el cerro marrero un gallo y una noche de rastreé, apaga el pañi, rastreé, no escribimos H, siempre. O campó, o el maná, que envió Dios a los hebreos, serían tres sílabas. Cooperar, bien. Cuando son dos sílabas cerradas o altas, a efectos ortográficos, independientemente de la pronunciación, se consideran siempre diptongo. A efectos ortográficos. No, pero es que yo pronuncio vivido y entonces le pongo acento en la U. O por ejemplo, Pagaidaset, ¿no? Río. Eso va sin acento, río. ¿De acuerdo? Aquí no se pone acento, disculpad. Bueno, pues el Pagaidaset lo escribía así. Rugido, porque había una pronunciación etimológica entre sí, porque eso viene de rugido, en latín, de rugiditum. Entonces la pronunciación etimológica es en tres sílabas, rugido. Bien, no se pone ese acento ahí, ¿vale? Se ponía en su momento, la gente lo pronunciaba así, ruido. ¿Por qué? Porque aunque pronuncie rugido, a la latina y a la clásica castellana, a efectos ortográficos no cuenta. A efectos ortográficos siempre es un diptongo. Por lo tanto, es una palabra llana que acaba en vocal y no se acentúa. Como jesuita. Es una palabra llana que acaba en vocal y no se acentúa. Sin embargo, jesuítico sí se acentúa. Porque se esdrújula. Pero este acento no tiene que ver con que en ese caso sea un hiato, porque para efectos ortográficos siempre la ortografía lo considera un diptongo. ¿Por qué? Porque es algo que en la pronunciación en el mundo hispánico está muy dividido. En todos los lugares y todos los hablantes, en algún momento, en algún discurso, lo van a pronunciar como un hiato, pero no de manera sistemática. Entonces, como nos tenemos que poner todos de acuerdo, a efectos ortográficos lo consideramos siempre diptongo, independientemente de cómo lo pronunciemos. ¿Vale? Altruista, jesuita. Esto no ha sido siempre así. Antes se dejaba la discusión del hablante. Si usted pronuncia jesuita, pues escriba jesuita. Y entonces había hablantes que unas veces pronunciaban, otras no.
Y luego están ¿qué ocurre con los monosílabos? Los monosílabos no tienen estructura silábica, no puede haber llanos monosílabos, todos son monosílabos. La función aquí es diacrítica, sirve para distinguir palabras de clases tónicas de palabras de clases átonas. T, sustantivo, planta, bebida, BT, pronombre átono. ¿Vale? D, del verbo dar, S, de saber. Yo cuando salgo del gimnasio, sé a sal. Ese sé lleva acento, porque es del verbo saber en su acepción de tengo saber. ¿Vale? Y bueno, en casa de está muy tranquilo, no voy a ir al micrófono, estoy diciendo ya porque tengo el equipo y casi es Navidad. Sí. La punta, el ápice de la lengua, de cualquier otra cosa es la punta. Pues es la punta. Puede ser también la punta del ejército, que es la parte, ¿no? Como atacada fuerza, están las piernas y el brazo. Entonces, por eso el águila imperial tenía las alas y la cabeza. Bueno, bien, es que después el ápice es la punta de cualquier cosa. Puede ser la punta de un ave, el pico de un ave, en el caso de la puntita. Cuando se dice que algo es áptico alveolar, en el caso de la S, porque es la punta del alveolo, se junta con el alveolo. Un cambio de la situación de sigue haciendo de... Sí, ha habido un cambio con ahí,